Muchas gracias por seguir en sintonía en 97.7 Radio Centro, donde hoy tenemos una mesa muy especial, una mesa con periodistas para tratar de entender qué onda con todo este rollo, pues que Fertinal y que como varios casos de corrupción que pues parece que solo son un botón de muestra de lo mucho que ha sucedido históricamente durante décadas, de formas de saqueo de la riqueza pública, de complicidades entre funcionarios, presuntos servidores públicos y finalmente pues procesos con mucho tufo a impunidad, a protección, a que no sucede nada por más que periodistas como los que hoy están en esta mesa plantean y presentan información, datos duros, referencias. Tengo el gusto de compartir esta mesa con Nancy Flores, reportera de Contralínea. Nancy, bienvenida. Gracias, Julio. Buenas tardes. Gracias, Nancy. Ha hecho una serie de investigaciones muy interesantes sobre todos estos casos de corrupción. Mathieu Torlier, que finalmente me dice que lo presente como Mateo Torres, pero él es Mathieu Torlier, reportero de Proceso. Muy buenas tardes, Julio. Gracias. Y viene en camino Penilei Ramírez, reportera de Univisión. En cuanto llegue se integra a esta mesa, pero vamos a empezar pues para platicar. Nancy, ¿qué significa? ¿Qué es en esencia para nuestro auditorio? ¿Qué es el asunto de Fertinal? Un fraude. Es un fraude en esencia lo que ha sucedido, más allá de que es una empresa de fertilizantes y a la par hay otras empresas que se compraron, como la mina de roca fosfórica, entre otras. En total se compraron 9 empresas que pertenecían a este grupo de Fabio Covarrubias, pero en esencia estamos hablando de un fraude. ¿Por qué un fraude? Porque era una planta, Fertinal era una planta en quiebra y Pemex lo sabía. Era una planta quebrada, costó muchísimo dinero, más de $900 millones en la inversión global, es decir, lo que costó $635 millones, más lo que tenían que invertir para supuestamente activarla. Entonces, en esencia es un fraude. Ellos sabían que estaba quebrada, que estaba mal, la planta era una planta chatarra y la adquieren a pesar de esto, y es el momento ahora en el que no funciona. Además de lo que nos dice Nancy, Mathieu, ¿qué agregas? ¿Qué significa? ¿Qué evoca? ¿Qué representa Fertinal? Fertinal es un fraude que comprende a 3 fraudes, 3 desfalcos simultáneos a Pemex en el momento de la compra. Porque Pemex Fertilizantes compra un grupo Fertinal por un costo total de $635 millones. Esto hay que desglosarlo. De esta parte hay $203 millones, que es de la planta como tal, de las plantas, de la mina, de digamos lo material. Estos $200 millones, tiempo después hay una auditoría interna en Pemex y el auditor externo, que es Castillo Miranda, dice, no, pues de esos $203 millones, solo hay 15 millones que son válidos. Entonces hay 200 millones que se fueron a la basura. Además, la Pemex compra Grupo Fertinal con todo y un pasivo de deudas gigante de $435 millones de deudas. Y estas deudas vienen de un montón de desfalcos de Fabio Covarrubias y de otros accionistas. Entre otros, Pemex básicamente compró a Covarrubias un jet privado, que él había malversado a través de la empresa, se compró un jet privado y Pemex, esto entraba en las deudas de Grupo Fertinal y Pemex lo reembolsa la deuda. Todas las deudas las tenía con empresas de Ricardo Salinas Pliego, con Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca. Y para reembolsarlo, Pemex contrata un crédito con Nacional Financiera, Bancomext y Banco Azteca. O sea, Banco Azteca básicamente se reembolsa a sí mismo con garantías de Pemex. Y el tercer punto fraudulento de toda esta historia, y quizás el principal, es que la compra se concreta en diciembre de 2015. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea de Accionistas de Grupo Fertinal se otorga a sí misma un dividendo de $50 millones en efectivo.
Y este dividendo se repartió en un fideicomiso de Banco Azteca, que tenía todas las acciones de Grupo Fertinal, menos una. Y este dividendo es el gran meollo del asunto. ¿Por qué se decreta un dividendo si tiene $12,000 en cuenta bancaria, con la garantía de que Pemex va a pagar ese dividendo? Uh-huh. Y este dividendo no se sabe qué ocurrió. Y de ahí nacen las sospechas de a dónde fue, uh-huh, y por qué. Y por qué Pemex autorizó una compra que incluye un dividendo en efectivo de $50 millones. Bienvenida, Penilei Ramírez, reportera de Univisión. Gracias. Hola y gracias, perdón por llegar tarde, pero constituyente siempre eso. Siempre. Ya hemos hablado un poco de lo que significan los datos, entonces, sí. ¿Qué te ha asombrado más, Penilei, de todo esto? ¿Qué es lo que te ha simbrado? ¿Qué decías en Twitter ayer que querías compartir cosas sobre este asunto? ¿Qué en esencia? Pues mira, tanto Mateo como Nancy como yo llevamos muchos años ya reportando cómo funciona la industria petrolera mexicana. Y creo que a ninguno de los tres nos deja de sorprender cómo una industria que significa miles de millones de dólares en transacciones termina, cuando uno va un poco lo que decía al principio Nancy acerca de cómo se puede hablar de un fraude de estas dimensiones, con esta cantidad de empresas, como si estuvieras vendiendo chicles en la esquina, ¿no? Entonces, algo que a mí me parece importante de esta historia es que refleja, como pocas historias que hemos podido documentar, cómo los negocios, los grandes negocios del gobierno mexicano, y los petroleros siempre son grandes negocios, se trabajan como si fuera algo menor. O sea, se toman grandes decisiones basadas en documentos hechos, diríamos en Cuba, yo soy cubana, diríamos en Cuba, a lo como quiera, basados en documentos que a veces no están firmados o que no están validados, como a veces importa más lo que puede estar en papel. Y ellos dicen, ok, eso está en papel, aunque no haya manera ninguna de probar, aunque tú puedes ir a la planta y ver que la planta es chatarra, que todo está mal. Y recuerdo unas fotos de agronitrogenados que publicaron en los últimos días, y que eso no sea la excepción, sino sea lo que podemos ver una y otra vez en distintos casos. Lo hemos visto cada quien en nuestras coberturas, y en mi caso en específico, creo que les conté y conté también en Twitter, le había contado a Mateo, pero no a Nancy porque no la conocía hasta hoy, que yo tuve acceso a un sobre que me llegó de correos electrónicos de Pemex. Y lo que a mí me sorprendió muchísimo de conocer como los entretelones de cómo se discutía, es que hablaban con lo que nosotros los clasemedieros podemos decir, una ligereza impresionante, de bueno, bajamos de 260 a 200 millones, y a lo mejor no son 15 millones sino 40, y entonces uno como ciudadano común, como periodista y persona común que oye la radio, que ve la televisión, no puede imaginarse con qué ligereza se pueden hablar de estos montos, con qué ligereza se puede salvar una compañía evidentemente en quiebra, haciendo algunos ajustes técnicos, financieros, para que los documentos puedan sustentarlo. Y nos ha pasado, como ha pasado en otros casos muy destacados del periodismo de investigación en México, que la autoridad en ese momento se fija mucho más en lo que dicen los papeles que en lo que se puede ver a simple vista visitando la planta, ¿no? Y no se toman el trabajo de visitar la planta, o si la visitan tampoco queda muy claro ¿Qué criterio tienen ellos para validar que algo es solvente, que algo es funcional, aunque evidentemente no lo sea, ¿no? Entonces, en principio, a mí me parece importante esta gran diferencia. Yo no soy mexicana, aunque llevo muchos años en México, pero creo que es una característica del sistema político en México, la diferencia que hay entre gobernantes y gobernados, y cómo para los gobernantes en muchos sexenios ha sido bastante fácil hablar de millones y millones sin que parezca que importe demasiado, ¿no? Como si fuera su propio dinero, ¿no? Y no dinero de todos nosotros, de lo que pagamos de impuestos. Nancy, lo que está a la vista, lo que está en documentos, lo que han investigado, ¿quiénes están involucrados? ¿Qué personajes de alto nivel? Bueno, precisamente yo quería aquí proponer algo a la mesa, porque en realidad me parece a mí que el tema Fertinal va mucho más allá, es estructural. Y todo se remonta a 1987, cuando Petróleos Mexicanos tenía todavía oficinas en el extranjero de representación. En 1988, en junio, empiezan a pedir
ya permisos para organizar estas empresas offshore. En total, Petróleos Mexicanos llegó a tener en el sexenio de Peña Nieto 90 empresas de su propiedad y participadas, de las cuales yo tenía conocimiento de 60, no de 90, ¿no? Y todo esto está en el libro blanco de Petróleos Mexicanos. El punto es que se empiezan a constituir estas empresas privadas con recursos públicos, a privatizar el dinero de Petróleos Mexicanos, a constituirlas en México y en el extranjero, muchas de ellas en paraísos fiscales. Y en esto están involucrados los presidentes, desde, por supuesto, Miguel de la Madrid, que era en ese momento el presidente saliente, el que sigue, que es Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo muy particularmente inmiscuido en esto, de hecho traigo aquí el documento, por si de cómo participó él directamente como secretario de lo que ahora conocemos como Hacienda, directamente aprobando él la constitución de PMI Comercio Internacional, que es esta compañía que acaba siendo una filial extraña de Petróleos Mexicanos y que con Peña Nieto ya se privatiza totalmente y a la fecha ya no es sujeto, por ejemplo, de la ley de transparencia, ya no es considerada una subsidiaria, en fin, ya no rinde cuentas de ninguna manera a los mexicanos, ¿no? Entonces es estructural realmente. Vemos Fertinal, pero en este esquema de las 90 compañías de Petróleos Mexicanos que son de su propiedad y participadas, también está Repsol, también está Agronitrogenados, también están los astilleros, el astillero hijos de J. Barreras. No la columna astillero, ni el programa no, astillero. No, el astillero español. No, está hijos de J. Barreras, que es el astillero español donde se hacen los dos floteles, uno de ellos que está pudriéndose, literalmente, porque no se ha podido vender, porque Pemex realmente no lo necesitaba. Están todas las compras de gasolinas, de productos petrolíferos en el extranjero, de los cuales no tenemos rendición de cuentas. Y hay una tesorería de todas estas empresas privadas de Petróleos Mexicanos en Holanda, que es una tesorería paralela donde se guardan miles de millones de pesos que son de los mexicanos, que no rinden cuentas y que además están privatizados con aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué panorama, Mateo? Sí, de hecho, en el tema de Fertinal, el contrato no es público, no hay forma de tenerlo. Yo lo tuve por otra vía, pero ni el de Agronitrogenados ni el de Grupo Fertinal son transparentes. Es más, el Consejo de Información de Pemex decidió reservar toda la información de todas las tranzas que hicieron en Pemex en el sexenio pasado. ¿Y por qué? Porque teniendo los documentos, que sea en el caso de etileno 21, en el caso de Fertinal, todo está en los contratos, todo está en los documentos. Las trampas, los fraudes están incluidos ahí. En el caso de Grupo Fertinal, para regresar a tu pregunta inicial de quiénes están involucrados, vamos a empezar quizás desde arriba, ¿no? Tanto la recompra, porque había sido privatizado en los 90, la recompra de Agronitrogenados y Grupo Fertinal fue una decisión de Enrique Peña Nieto en la idea de renacionalizar el sector de fertilizantes. Entonces, el plan... Y con la idea de la independencia alimentaria de México. Exacto. O sea, el eslogan era México debe recuperar su independencia alimentaria y entonces los fertilizantes son el camino. Es muy importante cuál es el eslogan político con el que va pasando cada cosa, ¿no? Porque vaya boletines de prensa que hemos visto en todos esos tiempos que hablan de las cosas grandiosas que se hacen. Perdón, Mateo. Perdón, yo te interrumpí porque me parece importante ese mensaje político, ¿no? Claro. Que es el que veíamos desde afuera mientras todo esto estaba pasando adentro. Y adentro no sabemos muy bien lo que pasó. Lo que sí sabemos es que Emilio Lozoya operó. Él fue quien diseñó los esquemas de compra tanto de Agronitrogenados en 2014 como Grupo Fertinal en 2015. En el caso de Agronitrogenados ya se sabe quién vende es Altos Hornos de México, es Alonso Ancira Elizondo. En el caso de Grupo Fertinal, y ahí hay una vertiente muy interesante que es, la figura visible era Fabio Covarrubias,
un empresario de origen italiano que estuvo metido en los años 90 con Banca Unión, con el banquero Carlos Cavalpeniche. Cavalpeniche, eran súper amigos. Y de hecho, Banco Unión termina comprando la mitad de las acciones de Grupo Fertinal y se va a la quiebra. El Fobaproa rescata a Banco Unión, entre otros comprando las acciones de Grupo Fertinal por 240 millones de pesos. Y en 2006 el IPAB pone en subasta las acciones de Grupo Fertinal que había rescatado de Banco Unión y las termina vendiendo en 89 millones de pesos, entonces 150 millones de pesos menos. Y en ese momento llega en la jugada un grupo de 3 sociedades belgas vinculadas con fundaciones en Suecia, todas de papel, todas fantasmas, y compran las acciones. Y el IPAB dice, no, pues todas son solventes, no hay problema, 90 millones de pesos. Esto coincide con la llegada dentro de Grupo Fertinal de un grupo de abogados muy vinculado con Ricardo Salinas Pliego. Y a partir de este momento es cuando Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca de Salinas Pliego empiezan a prestar mucho dinero a Grupo Fertinal. Entonces, yo no he podido comprobarlo, pero todo apunta a que quien está detrás de esas 3 sociedades belgas es Ricardo Salinas Pliego. Entonces, que Ricardo Salinas Pliego poseía la mitad de las acciones de Grupo Fertinal, se prestó dinero a su propia empresa y después reembolsó las deudas. O sea, cuando Pemex compra Grupo Fertinal, pide un préstamo a Nacional Financiera, Bancomext y Banco Azteca para reembolsar a Banco Azteca. O sea, es un esquema perfecto para él. Además, no sé si a lo mejor me estoy extendiendo mucho. No, adelante. Si quieren aportar Sí. algo, por favor, Penile y Nancy. Porque la cosa es que en el 2001 hubo un huracán que destruyó gran parte de la mina de roca fosfórica en Baja California. Y de ahí Covarrubias empieza una batalla legal muy fuerte contra la aseguradora holandesa ING, que después de ese pleito de hecho salió del país, que estaba en alianza con la empresa de seguros de Alfonso Romo. El pleito legal se extiende a tal punto que Covarrubias logra que un juez de Michoacán meta la cosa a lo penal. Hay órdenes de aprehensión contra los de la aseguradora, se arma un chanchullo enorme. Y precisamente después de que las sociedades belgas, con quizás Salinas Pliego atrás, yo no lo puedo asegurar, pero me dijiste que podía decir lo que quería. Sí, lo que quieran, aquí es. Después de que estas empresas entran en el capital, menos de un año después, el Grupo Fertinal gana el juicio. ING tiene que pagar 115 millones de dólares a Grupo Fertinal. Entonces, las 3 sociedades belgas habían comprado las acciones por 90 millones de pesos, que en ese entonces eran 9 millones de dólares, y menos de un año después llegan 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, todo eso ha sido un negocio muy raro, muy sucio, muy turbio, y Pemex termina comprando todo este pasivo de deudas, de cosas muy extrañas, ¿no? Y fraudes comprobados. ¿Cuántas relaciones, cuán intrincado es ese mundo de empresarios, de políticos, de préstamos, de sociedades fantasmas, de créditos? Así estamos. Yo creo, Julio, y ahora escuchando yo no conocía parte de esta historia que contó Mateo, pero bueno, como tú sabes, yo soy muy tuitera también, igual que tú, y a mí me interesa mucho preguntarle a la audiencia continuamente qué es lo que no están entendiendo. Y pues no están entendiendo mucho. Porque estamos hablando al mismo tiempo de varios casos, estamos hablando de bancos, estamos hablando de... Entonces yo propongo hacer un pequeño apartado como para peras y manzanas. Entonces, adelante. La explicación que cuenta Mateo es cuál era el historial que tenía esta compañía en particular, un poco para que la audiencia sepa de qué estamos hablando. Lozoya está metido en problemas con la justicia, su abogado lo está defendiendo.
Primero todos pensábamos que era por el primer caso del que también habló Nancy, que era esta planta en Veracruz llamada Agronitrogenados, que había estado más o menos parada en concurso mercantil desde 1999, es rescatada por Pemex en 2014, con este eslogan que decía de parte del Pacto por México es rescatar la independencia alimentaria de México y los fertilizantes son clave para esto. Esa es, digamos, una primera operación en 2014 en Veracruz. La segunda operación es diciembre de 2015, de una compañía que tenía el historial que ha descrito Mateo, pero que al momento en el que Pemex, digamos, entra en la jugada, por lo menos por la información que hemos podido documentar en Univisión Investiga, donde yo trabajo, fue a mediados de 2015, por lo menos por lo que se ve en los correos, y hay un correo maravilloso, digo en términos periodísticos, de Edgar Torres, quien en ese momento era el director de Pemex Fertilizantes, que decía, tenemos que comprar esta segunda planta porque entonces si no van a ver que no estamos haciendo nada y van a asustarse. Y eso se lo dice a otro de sus colaboradores, ¿no? Y entonces la solución para, entre comillas, no vean que no estamos haciendo nada, y lo digo sin poder haber hablado con Edgar Torres porque yo no he podido localizarlo. Un poco, hay un paréntesis breve. Edgar Torres era un funcionario que era muy cercano a Lozoya y que después de dejar Pemex se fue a trabajar otra vez con Lozoya en Makesh Capital, la compañía privada en la que Lozoya siguió vinculado con la industria petrolera, y fue el primer funcionario directamente, abiertamente involucrado con el caso Fertinal, a partir de que el 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 15 años. ¿Y por qué es importante el nombre de él? Porque él es quien firma el contrato. Tu primera pregunta era quiénes están involucrados, y yo creo que después llegaremos a eso, que es otra pregunta recurrente que nos hace la gente. A Mateo no, porque no está mucho en Twitter, pero a nosotros, a los demás sí, que es, bueno, va a llegar a Peña Nieto, ¿qué hace falta para que llegue? ¿Quién más va a caer? ¿Quién va a estar involucrado? Entonces, bueno, Edgar Torres, digamos, para hablar de nombres, era el director de Pemex Fertilizantes, es quien firma el contrato, y según los correos que obtuvimos es la persona que activamente promueve que el asunto pase por varias instancias. Otra pregunta recurrente que nos hace la gente es, bueno, ¿qué instancias aprobaron esto, ¿no? Entonces lo aprueba primero el Comité de Estrategia de Pemex, luego lo aprueba el Consejo de Administración y luego pasa por el Comité de Auditoría. Y en ese Comité de Auditoría hay otra parte que a mí me pareció muy fascinante poder reportar, que fue cómo se dio la discusión interna en el Comité de Auditoría, no ya si iban a comprar o no la planta, sino cuánto pagar por ella. Y entonces aquí es donde entra otro tema que yo creo que Nancy en algún momento también lo ha reportado con otros casos a partir de reportes de auditoría. Pero Nancy hace un trabajo y espléndido a partir de analizar los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, y es ¿quiénes más participan en una decisión de este calibre para que un consejo de administración de Pemex diga, va, ¿no? Vamos a gastar este dineral. Y participa algo que se llaman los reportes de auditoría externos. En el caso de Fertinal en particular, por donde yo voy en la investigación, en el caso de agronitrogenados, sí hubo un reporte de auditoría. Me dicen que sí hubo un avalúo de Indavín, que es esta institución mexicana que avalúa los bienes para compras del Estado. En su momento, cuando yo primero reporté sobre agronitrogenados, en 2014, Indavín me dijo, nosotros no hicimos ningún avalúo. Entonces yo decía, bueno, esto es como lo que diga mi dedo de cuánto vale la empresa, 200, 400, 600 millones, ¿no? Por eso te decía al principio que es increíble cómo toman las decisiones. Pero bueno, en el caso de agronitrogenados dijeron, no podemos hacer esto que hicimos, perdón, en el caso de Fertinal, no podemos hacer esto que hicimos en Veracruz, de que se evaluó como fuera y tenemos que evaluarlo bien. Entonces hacen una evaluación que la hace una de las 4 firmas de consultoría más importantes del mundo, PricewaterhouseCoopers. Y PricewaterhouseCoopers, además del avalúo legal que hizo el despacho White & Case, ellos dicen que la planta tiene ciertas características, dicen que tiene algunos problemas, pero al final hay un avalúo en que los consejeros dicen, bueno, con base en este avalúo yo creo que sí podemos comprarla, que vale tanto. Algo que a mí me llamó la atención, yo le di ese documento cuando lo obtuve a 3 expertos para que lo analizaran. Ellos apuntaron omisiones que consideraron graves en este reporte, y lo que me llama la atención es que hay 2 reportes de la Auditoría Superior de la Federación posteriores a la compra. En los 2 reportes
reportes mencionan este avalúo de PricewaterhouseCoopers y nunca hablan de esas omisiones. Y estoy hablando aquí de la auditoría, es decir, hasta qué punto en este como en otros casos tenemos reportes posteriores de otras instituciones del Estado en la cual no nos dan a los periodistas y a la sociedad suficientes pistas de cómo se tomó la decisión, que es algo que creo que tenemos derecho a saber. Cómo se toman esas decisiones, quién interviene, quién no está de acuerdo, cómo se negoció el hecho de cuánto pagar y no pagar. Yo creo que no es tan simple y por supuesto no estoy negando que México es un país con una figura presidencial muy fuerte, pero no es tan monolítico, es lo que quiero decir. Hay una serie de negociaciones internas y distintos niveles, y ahí es donde se va a enfrentar a un gran reto, tanto la Procuraduría como ahora la Fiscalía General de la República, como la Función Pública, como la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera, porque una cosa es lo que podamos ver los periodistas de la historia y otra cosa es lo que ellos puedan probar penalmente. Entonces creo que en ese punto, por eso es muy importante tratar de reconstruir, que los periodistas hagamos un mayor esfuerzo todos por reconstruir cómo se tomó la decisión y quiénes estaban involucrados en las decisiones, más allá del documento de quién firma finalmente. Nancy Flores, hay como dicen en el lenguaje de periodismo policíaco, ¿hay un modus operandi? Sí, hay un modus operandi y a mí me lo contó gente de Petróleos Mexicanos y tiene que ver con estas empresas que se han constituido, y perdón por regresar al tema, pero es que todo está junto con pegado. No, y ambos casos pasan por PMI, o sea que... Entonces, precisamente es esta constitución de empresas privadas con recursos públicos que en ese momento en el que se constituyen como empresas privadas ya parece que están fuera de toda fiscalización. Y en ese sentido lo que utilizan precisamente para todos estos grandes negocios son estas empresas privadas. Muchas de ellas son de papel, así como tú decías, fantasmas. O sea, literalmente nuestra empresa del Estado, nuestra máxima empresa del Estado, que es Petróleos Mexicanos, constituyendo empresas fantasma, donde ustedes quieran, hasta en Islas Caimán, tiene una compañía de estas. Sí. En paraísos fiscales, en España tiene como 10, que se ha convertido en su paraíso fiscal favorito. Y el punto es que al utilizar estas empresas también evaden responsabilidades, porque los que están al frente de estas empresas no son considerados servidores públicos. Así es. Y ese es el punto. Ese es el punto, porque ellos acaban haciendo las operaciones finales. Entonces habrá, sí, por supuesto, estas evidencias de que el Consejo de Administración autorizó, ¿no? Y en el Consejo de Administración estamos hablando de que sí estuvo Pedro Joaquín Cotwell, ¿no?, a la cabeza, el entonces secretario de Energía, que es el más visible porque Peña Nieto evidentemente no participaba en estas decisiones directamente, sino el secretario de Energía y de ahí para abajo, ¿no? O sea, el propio Lozoya, el de fertilizantes, por supuesto, en fin, pero las responsabilidades finales se diluyen. O sea, utilizar estas empresas fantasma, utilizar esta estructura empresarial paralela de Petróleos Mexicanos diluye las responsabilidades al final. Aquí yo quiero, antes de que pasemos a otro punto, me parece muy importante llevar esto que está explicando Nancy, que es un asunto estructural, y además Nancy ha escrito muchísimo sobre PMI. Es en estos dos casos, o sea, si hablamos del asunto estructural al asunto concreto, en ambos casos se utiliza PMI. ¿Por qué? Porque digamos, dicho, volviendo al lenguaje común para la audiencia, una cosa es que tú puedas decir en papel estoy comprando una empresa solvente, y otra cosa es que pues, los trabajadores llegan y hay fierros que no sirven. Entonces esos fierros hay que hacerlos funcionar. Entonces, ¿cómo hay que hacerlos funcionar? Metiéndoles más dinero. Ese dinero en ambos casos vino de PMI. ¿Eso qué significa? Que es dinero del que poco podemos saber. Así como Mateo dice, no podemos saber qué dijeron en las actas de administración. Yo me enteré un poco porque pude hablar con algunos consejeros y ellos me contaron lo que hubo la discusión, o por estos correos que decía, o por cuando uno logra tener fuentes internas de Pemex. Pero en realidad el pueblo, digamos, la gente no sabe cómo se toman esas decisiones. La gente no tiene mucha conciencia de la existencia de PMI, y aún cuando ha sido amplia la cobertura que le hemos dado tanto al caso de Veracruz de agronitrogenados como de Fertinal en Lázaro Cárdenas, no se habla de la presencia de PMI en ambos casos. Y en ambos casos se utiliza para lo mismo, que es hacer funcionar la empresa una vez que ya lograste aprobar que compraste una empresa que no funciona.
porque la empresa, por más que el señor Máximo Covarrubias diga que era un carro nuevo en su carta, yo me apena no haber podido localizarlo y tengo el máximo interés de hablar con él. Carro nuevo y Fórmula 1 casi. Pero hay un tema muy importante. De Fórmula 1 en Estados Unidos. ¿También? Y muchísimo. Hay un punto importante que no hemos tocado y creo que, no sé si ustedes han tenido acceso, pero si no, bueno, cuento la parte a la que yo he tenido acceso, que es la denuncia que Pemex puso ante la Fiscalía General de la República el 5 de marzo por este caso. Es decir, la 4T, el gobierno de López Obrador, está investigando este caso por lo menos en 2 vías. En la primera, bueno, en 3 en realidad, Santiago Nieto a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República a partir de una denuncia que pone Pemex el 5 de marzo y la Secretaría de la Función Pública a partir de las 2 inhabilitaciones que ya se hicieron públicas. Y agrego, al interior de Petróleos Mexicanos también se inició una revisión muy profunda de todo esto, muy profunda. Desde que llega Octavio Romero Oropesa, se inició una fiscalización de todas las empresas que quedaban con este corte, ¿no? De que son privadas, que no tienen oficinas ni empleados, que están constituidas en México y en el extranjero, etcétera. Hubo una fiscalización. Ahí sería bueno que el ingeniero nos informara, ¿no? ¿Qué pasó con esta investigación y cómo van con la reestructura? Es que lo que dice, a lo que apunta Nancy es muy importante. O sea, estamos hablando ahora de 2 casos en específicos que por supuesto adquieren una gran relevancia periodística porque tocan a personajes públicos prominentes, ¿no? Pero la existencia de que en ambos casos el financiamiento haya sido a través de Pemex Internacional es algo que vamos a ver también en Los Ramones, es algo que vamos a ver en otros de los grandes proyectos muy cuestionados y que hemos reportado nosotros también en su momento de cómo funcionaba Pemex después de la reforma energética y este asunto de que los contratos tuvieran apertura a las nuevas rondas, a nuevos contratos de utilidad compartida y que Pemex de alguna manera por primera vez se abriera. Todo esto pasó por este circuito internacional en el que, y recuérdalo Julio, cuando tengas otras entrevistas van a seguir saliendo otros casos y claro, PMI va a seguir siendo el común denominador en ellos. Pero en el caso de Fertinal ni siquiera tuvieron que pasar por PMI porque era justo después de la aplicación de la reforma energética. Entonces en sí Pemex Fertilizantes era un ente privado. Entonces nada más Pemex Fertilizantes creó 2 empresas ad hoc, pero de todas maneras quedaron fuera de la fiscalización. O sea, la auditoría se metió ahí y Pemex Fertilizantes le dijo, pues es que no me puedes fiscalizar a mí, tienes que fiscalizar a Pemex, pero las filiales ya quedan fuera del alcance. Y eso es consecuencia de la reforma energética de Peña Nieto. Y regresando a lo de la auditoría, eso es lo importante de saber qué pasa después de las auditorías. Para mí es un ejemplo de periodismo y no solamente porque Naya Roldán sea mi amiga. Cómo actuó la auditoría en el caso de la estafa maestra, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los indicios que después se convirtieron en otras investigaciones periodísticas empezaron por reportes de auditoría. Es decir, tampoco, en algunos casos podríamos decir, la auditoría pudo llegar más lejos, pudo haber puesto más denuncias. La auditoría sobre el caso Fertinal es dura. O sea, es dura y hay no solamente recomendaciones, la auditoría dice cosas sobre daño patrimonial. ¿Y dónde está el seguimiento a eso? No es una auditoría reciente, la última auditoría se publicó desde 2018, o sea, todavía Peña Nieto era presidente y no sabemos qué seguimiento hubo, no sabemos hasta dónde se solventó, no sabemos si Pemex recuperó algún dinero y lo que hablaba al principio Mateo de cómo se financió esto, porque insisto, una cosa es que tú puedas presionar de distintas maneras a un consejo de administración, a un comité de estrategia o de auditoría para aprobar algo, pero después tienes que echarlo a andar. Y un punto que no hemos tocado y que también es común a otros casos, Nancy, corrígeme si estoy equivocada, es en muchos de estos superproyectos el problema era la materia prima. Cuando hablaba Mateo de etileno 21, al final, en ese caso como en este caso, está bien, compraste tu superplanta, pensemos de verdad que es un Lamborghini lo que compraste y no una planta que estaba mal. ¿De qué te sirve si no puedes producir fertilizantes porque no tienes la materia prima para producirlo? Claro. Entonces, si tú no tienes proveeduría de amoníaco, no vas a poder producir la materia prima, aunque la planta estuviera fantástico. Y eso tampoco estaba previsto. Bueno, Mateo, ¿qué tan complicado es investigar? O sea, ¿hay disponibilidad de material? ¿Lo ocultan? ¿Qué se hace? El material no está disponible. El contrato de compraventa...
El contrato de compraventa no está disponible, ni los anexos, por lo mismo de pasar por esas sociedades ad hoc que son privadas. Una vez teniendo la información, hay una cerrazón absoluta de, pues, tanto de Emilio Lozoya, que ahorita más que cerrado está prófugo, ¿no? Cerrado, pero no encerrado, que es lo que quisiéramos. Exacto. Bueno, yo no quiero eso a nadie. Pero bueno. De Ricardo Salinas Pliego un rechazo absoluto a la información que se ha publicado. Covarrubias desvanecido, no, imposible de localizar, ¿no? Eso sí mandó una carta a proceso cuando publicamos primero el caso, pero no venía ni fechada, ni y decía, sin dirección. Mateo, ¿me puedes localizar? Si tienes más preguntas, llámame a mi celular. No, justo, yo traté de hablar con todos los que estuvieron en eso y todos se zafaron, pero la información está, o sea, lo que falta ahorita está fuera del alcance del solo periodismo y quizás a lo mejor ese es un tema. Todo lo que pasó con Pemex, los grandes escándalos, Odebrecht, agronitrogenados, Fertinal, todos no salieron de investigaciones internas, o sea, fue o la Auditoría Superior de la Federación, o la Justicia de Brasil, o sea, nosotros. Y trabajos periodísticos derivados de esto. O sea, Emilio Lozoya no tendría ni un problema ahorita si no fuera por el detonante de Odebrecht, para empezar. Y después de ahí fue lo del uso de helicópteros, y ya se le vino todo encima, ¿no? Pero si la justicia brasileña y la de Estados Unidos no señalan a un alto funcionario de Pemex, que después sabemos que es Lozoya, y descubrimos toda la trama Odebrecht, de ahí Quinto Elemento descubre que a través de Odebrecht, de una sociedad fantasma de Odebrecht, Altos Hornos de México pagó supuestamente un soborno a Lozoya. Sin estas informaciones, la administración de Peña Nieto sale limpia. Entonces, ahí está el papel de las auditorías, del periodismo, de la investigación, ¿no? Pero de por sí ellos quisieron tapar absolutamente todo. Y ahorita el reto es ver si las autoridades de esta administración quieren llegar. Si quieren llegar, en el caso de Fertinal, si quieren llegar, tienen que meterse en el fideicomiso donde se repartió todo el dinero de la compraventa. Fideicomiso F470 Exacto. de Banco Azteca con una cuenta bancaria en Banco del Bajío. Ahí, si me escuchan, esa es la clave. Esa es la clave. Y de ahí seguro se difunde en sociedades fantasmas y esto, pero ahí está el punto de partida. Nancy, ¿cómo vas con la investigación? ¿Qué tan difícil es? Luego en las novelas y en las películas se ve al investigador periodístico, se idealiza y todo. ¿Qué tan complicado? Porque tú de verdad eres arqueóloga de la corrupción mexicana. Pues es complicado en el caso de Pemex, sobre todo cuando estamos hablando de empresas privadas. Hay digamos como una pared que te frena, entonces a veces es por vía de fuentes o porque alguien te filtró algo aunque no lo conozcas, ¿no? O sea, gente que sabe tu trabajo y te filtra algo. Es complicado, pero algo de eso hemos documentado. Y yo quería nada más agregar que, no sé si recuerden, pero el último día del gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública aprovechó para cerrar la investigación que se tenía en la Función Pública sobre este caso de Fertinal. Y Fertinal es considerado al interior de Petróleos Mexicanos un fraude mucho peor que Odebrecht. Así lo consideran, de ese tamaño lo están viendo al interior de Petróleos Mexicanos ya en esta administración. Y no sé qué tanto va a afectar el hecho de que Arely Gómez haya cerrado este expediente previo a que asumiera López Obrador, ¿no? El día anterior a que empezara la 4T. Y esto es muy relevante porque nada más se fincó responsabilidad a un funcionario, no a todos los que orquestaron esto. Por Cuando supuesto, dices uno es Pedro, ¿Torres? Torres. Sí, es Torres. Okay. No alcanza ni mucho menos a Lozoya, ¿no? Por ejemplo, que es como la cara visible del problema. Y esto tiene que ver con que eso es lo que pasa en México, o sea, al final puedes tener toda la documentación de los casos corruptos, puedes tener
toda la información, saber quién hizo qué, tener todos estos aparatos de inteligencia, como decía Penny Ley. O sea, finalmente ellos tienen la unidad de inteligencia financiera. O sea, este dato que nos daba Matthew, pero por supuesto que lo pueden investigar y por supuesto que pueden llegar a toda la ruta del dinero. El punto No, porque es que además quieran. ese fideicomiso tiene que dar aviso a la unidad de inteligencia financiera. Nos no quedan es que... 8 minutitos y yo quiero que el auditorio no se quede con la pregunta de ¿esto alcanza de verdad a Peña Nieto, a Videgaray, a Lozoya, a Mid, a quién? Uf, ese es para mí. Sí. Ok, yo tuve acceso, la traje hoy a la denuncia que puso Pemex, entonces respecto a lo que decía Nancy de que el caso haya sido cerrado en la función pública, por las fuentes que yo tengo en la función pública, lo que ellos me dijeron es que el asunto no iba a salir todavía, pero ellos tuvieron que hacer estas primeras inhabilitaciones en este momento. Esto me lo dice esta fuente que me pide que no revele su nombre, porque se estaban venciendo algunos plazos. Por eso es que sale esta primera parte de la investigación antes en la función pública de lo que originalmente se tenía previsto. La denuncia de hechos de Pemex, que es esta denuncia que traigo, es una denuncia del 5 de marzo, que la hace la actual administración de Pemex, la firma Marta Edith Rodríguez Acosta, que es la apoderada legal de Petróleos Mexicanos, y para mí fue determinante haber obtenido este documento porque me hizo darme cuenta de que yo estaba muy clavada en agronitrogenados, y en este documento que tiene, ahora les diré, 22 páginas, hay 12 páginas sobre Fertinal y un párrafo sobre agronitrogenados. Entonces eso me hizo a mí pensar dónde tenía que estar el foco periodístico para seguir el caso. Respecto a si va a llegar o no a Peña Nieto y a Lozoya, yo creo que no hemos comentado algo que es muy importante, y fue lo que publicó esta semana el Universal respecto a una carta que habría recibido la Comisión de Valores de Estados Unidos, Security and Exchange Commission, acerca de una supuesta recepción de sobornos por parte de Peña Nieto, justamente por este caso, y hablan de que esa recepción de sobornos puede haber sido este famoso dividendo misterioso que no seguimos sin entender. Y para la audiencia que conozca un poquito de finanzas y para los que no, dividendo suele ser traducido en términos financieros como utilidades de una compañía. Y la pregunta válida es cómo puede haber dividendos de una compañía técnicamente en quiebra, que es lo que dice precisamente la denuncia. Entonces, ¿por qué es importante esta carta de la SEC y lo que podría convertirse en una investigación en Estados Unidos? Y es que PMI, como ha dicho Nancy, y me parece importante que lo siga apuntando, es una entidad internacional que pasa, entre otros países, por el sistema bancario estadounidense. Hay tenedores de bonos de Pemex en Estados Unidos, y si hay $1 que pasa por el sistema bancario estadounidense, las autoridades de Estados Unidos tienen jurisdicción para investigar el caso. Esto significa que esa carta ante la SEC puede convertirse no solamente en una investigación de la SEC, que sería más de corte administrativo, pero también en una investigación criminal, por tanto se haya utilizado el sistema bancario estadounidense. Y esto nos regresa a la pregunta que toda la audiencia nos hace y te hace de ¿puede llegar esto a Peña Nieto, a Lozoya, a altos mandos, más allá de la persona que firmó el documento, que firmó la compra de la compañía? Y aquí estoy hablando de Fertinal. Y es algo que decía Mateo. No hay ninguna investigación que pueda avanzar en autoría intelectual o autoría de segundo nivel, como le llamamos, si no hay una voluntad política de que suceda. Si la investigación va encaminada únicamente al procedimiento, es decir, al camino burocrático que siguió la compra, no hay manera de que llegue a Peña Nieto, por lo mismo que argumentaron en las conclusiones de la investigación de la Casa Blanca, y fue: Peña Nieto no otorgaba contratos, Peña Nieto no firmaba papeles, por tanto Peña Nieto no tiene ninguna responsabilidad. Y lo que estoy diciendo no es que estoy culpando ni eximiendo al señor expresidente, sino estoy explicando qué puede esperar la audiencia respecto a lo que hemos visto en casos anteriores. Es decir, que necesitaría forzosamente la investigación, no nosotros, que hubiera un elemento clave que podría ser dos cosas: un testimonio directo de implicación a alguien, no a Peña Nieto, sino a alguien más, o transferencias bancarias que, si lo investiga la justicia estadounidense, debieron haber pasado en algún punto por Estados Unidos y que implicaran directamente. Si van solamente la investigación a un asunto de procedimiento, no hay manera de que lleguen, porque ninguno de ellos firmaba nada de eso. Matthew, ya para cerrar, por favor, tu conclusión, ¿qué esperas de todo este merequetengue? Mire,
Si vamos al autor intelectual, como dice Penilei, sí, es la cúpula de la administración, que serían Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Pedro Joaquín Caldwell, Emilio Lozoya, el clan de Peña Nieto, digamos, los que no han sido tocados durante su gobierno, a pesar de repetidos escándalos y señalamientos de corrupción. Ahora, si se le puede imputar algo a Enrique Peña Nieto, yo creo que no, porque para enjuiciar a un expresidente por delitos cometidos durante su mandato, prácticamente hay que demostrar que el señor asesinó a alguien o que hizo traición a la patria, lo cual es muy vago jurídicamente. Entonces, que derivado de este caso Peña Nieto tenga problemas penales, yo creo que no. Ahora, hubo una columna en el Universal hace poco que indicaba que el señor tampoco está tan seguro de sí mismo y que ya se acercó a un abogado reconocido que ha tenido casos complicados en la administración pasada, y parece que sí hay cierta preocupación dentro del gabinete que salió, ¿no? Entonces, mi conclusión es a ver hasta dónde quiere llegar la nueva administración en este caso y en los demás, que faltan por ver. Sí, al final la voluntad política. Nancy, por favor, tu conclusión. Pues también lo veo muy complicado, igual que Mateo, igual que Penilei. La verdad es que va a ser muy difícil que llegue, incluso no sé si acabe con Lozoya en la cárcel, que es ya también lo que espera la sociedad, ¿no? Pero llegar a Peña Nieto yo lo veo prácticamente inviable. Me parece que no va a llegar a Peña Nieto. Él efectivamente no firmó nada, no estuvo en las reuniones, no hay una liga directa a todo esto, a pesar de lo que pueda decir Lozoya, porque Lozoya, hay que recordarlo, amenazó ya con implicar al propio expresidente. Hay un detalle importante que no dije, es que en los correos que nosotros obtuvimos, sí Lozoya está copiado en todos los correos, o sea, Lozoya sí estaba perfectamente enterado, y en el último correo, cuando ya compran la planta y se va a anunciar, van a hacer el boletín de prensa, él lo envía a un funcionario de la Secretaría de Hacienda para que le dé el visto bueno del boletín. Este funcionario corrige un párrafo del boletín y Lozoya le quita este párrafo y así se publica. Esto nos permite tener algunos indicios de, bueno, Lozoya también a quien le estaba respondiendo, pero insisto, son indicios apenas de lo que nosotros como periodistas podemos contar, que es una mínima parte a la información a la que la autoridad sí tiene acceso. Bueno, pues han hecho ustedes un esfuerzo por esclarecer estos asuntos que suelen pues ser complicados de entender, pero que finalmente tienen una gran trascendencia pública, y creo que se ha cumplido exitosamente esta intención de esclarecer y de hablar en esta mesa. Muchas gracias, Nancy Flores, de la revista Contralínea. Gracias, Nancy. Gracias, Mathieu Torlier, por estar aquí, reportero de Proceso. Gracias por invitarnos. Y gracias a Penilei Ramírez, reportera de Univisión. Muchas gracias, sí, gracias a mis compañeros que son siempre tan inteligentes. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa.